Bueno, el siguiente trabajo que encontré de esta primera clase de diseño fueron unas elipses, y es que para un dibujante experto dibujar elipses perfectas es una de las cosas que más debe de dominar. Sin embargo, el profesor en realidad no nos decía por qué teníamos que dibujar así, y solamente se limitó a enseñarnos una forma de dibujar elipses, pero de forma técnica, es decir, con reglas, escuadras y compás, y no a mano alzada, lo cual a mi parecer es un proceso que sí necesitamos saber, sobre todo para entender cómo es que se forma una elipse. Pero en realidad no tiene mucho uso, puesto que este proceso es demasiado complejo para poder dibujar una sola elipse. Y ahora, si tu diseño tiene múltiples elipses, entonces este proceso sería bastante difícil de hacer, muy tedioso, y a lo mejor no se terminaría del dibujo realmente. No dudo que haya personas que se dediquen o que tengan habilidad para hacer este tipo de dibujos técnicos, pero la pregunta sería, ¿realmente es funcional o realmente es valioso hacerlo de esa forma? En este caso, el profesor nos mostró cómo se tenía que hacer la elipse en el pizarrón, y después de explicarnos cómo se tenía que hacer esta elipse con reglas y escuadras, la tarea fue hacer múltiples elipses con el mismo procedimiento. Como podrán ver, lo único que me salía bien era el cuadro, y eso en realidad más o menos porque el trazo se ve un poco sucio, y esa era otra cosa que nos calificaba el profesor, la limpieza del trazo. Por otro lado, yo tuve muchas dificultades para poder llegar a la elipse, pero no entendía por qué no me salía bien, y es que aquí se puede notar que hay una separación entre esta curva y la circunferencia. Incluso estaba tan desesperado que le pedí asesoría a este profesor. Analizamos mis dibujos y en realidad llegamos a la conclusión de que no tenía problemas para entender cómo se hacía esta elipse, sino que más bien tenía problemas de precisión. Y quién sabe por qué me pasaba eso si seguía todos los pasos. Como pueden ver, siempre sacaba 6 en este tipo de elipses. Y así hice un montón. Creo que a lo mejor esta fue del profesor, o quizás fue una de las que me corrigió, porque esta letra no es mía, es más bien como de aquel profesor. Entonces más y más elipses, muchas elipses. No sé si conservo todas o si tiré algunas. Miren, creo que esta fue la más cercana a la más perfecta que pude haber hecho, porque aquí las curvas como que ya se unen más con los otros círculos, pero aún así aquí hay problemas de precisión porque no se forma realmente la curva de la elipse. Bueno, el siguiente ejercicio creo que era aún más complicado, y es que con ese procedimiento que nos había pedido anteriormente, teníamos que hacer un montón de elipses a lo largo de una hoja tamaño doble carta en el sentido vertical y en el sentido horizontal, y después de eso teníamos que hacer calcas de estas elipses a mano alzada sobre papel albanene. Sin embargo, yo nunca pude trazar esas elipses con reglas y escuadras, así que recurrí a un programa digital llamado Corel Draw. Ahí ya dibujé mis elipses, y una vez que ya las tenía, simplemente las imprimí, y después de eso ya comencé a calcar las elipses que nos había pedido. Sin embargo, como les he dicho, en realidad los profesores no nos enseñaron alguna técnica de dibujo, y también no nos enseñaban cómo se tenía que tomar el lápiz o cómo teníamos que hacer los movimientos para dibujar ciertas cosas, así que en realidad dibujábamos como podíamos, y pues estos eran mis resultados. Una vez que teníamos las planas, pues ya nada más las revisaba y decía, esta sí, esta no, pero no nos decía, pues es que tienen que hacer el movimiento de esta forma para que les salga mejor. Además, otro problema con este ejercicio es que calcábamos elipses del mismo tamaño, entonces no podíamos variar entre el ancho o el largo. Aquí tengo una nota del profesor que dice... quién sabe qué dice, pero a lo mejor está indicando que no es proporcional. Quizás dice asimétrica, porque aquí más o menos entendí eso. Que es asimétrica. Aquí me marcó algunos errores de trazo.
Bueno, aquí en realidad no tuve alguna anotación, pero supongo que me iba diciendo más o menos lo mismo. Aquí creo que igual dice asimetría. Y creo que ya fueron todas las hojas de elipses que hicimos durante ese trimestre.